En Chile, desde que entré en el rubro inmobiliario en el año 2017, he escuchado compra propiedades que se paguen solas. Y esto es un gran auge en el mundo inmobiliario porque significa comprar sin preocupaciones. Quédate y en este video te enseñaré si es verdad que las propiedades actualmente en Chile se pagan solas. Inversionista, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario desde hace más de 6 años y director de mi empresa Rila Inversiones. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Rubén Inversiones y en esta cuenta te enseñaré sobre estrategias, oportunidades y te daré recomendaciones sobre la inversión inmobiliaria. Si estás listo, invirtamos. La inversión inmobiliaria es conocida por ser una de las inversiones más seguras y lucrativas, pero también es una de las más costosas. ¿Por qué? Porque tienes que dar una gran cantidad de dinero para dar la inicial, el pie o el enganche, como se conozca en tu país, y el resto tramitarlo por un crédito hipotecario, es decir, asumir una gran deuda, y esa gran deuda lleva una gran cuota que se debe pagar mes a mes. Por eso se piensa que cuando las propiedades se pagan solas, se asume de que la deuda que adquiriste se va a pagar a través del tiempo con el arriendo de la propiedad o con una actividad comercial que se genere de dicha propiedad. Es decir, tú recibes un pago por la propiedad y ese pago tiene que cubrir al 100% el monto de la deuda que adquiriste para poder comprar o para poder adquirir dicha inversión. Por mucho tiempo nos han hecho pensar que las inversiones buenas son las únicas que haces una sola inversión o una sola compra y el resto del tiempo hace dinero como por arte de magia. Es por eso cuando tenemos inversiones que quizás incurramos en costos adicionales para sostenerla, nos hacen pensar que es una mala inversión. De ahí proviene compra propiedades que se paguen solas, ya que te dicen que solo tienes la obligación una sola vez de adquirir la propiedad y luego la propiedad se va a pagar sola con el arriendo, como lo expliqué anteriormente, y si eso no ocurre, entonces significa que es una mala inversión. Pero las propiedades se pagan solas. Analicemos los escenarios para ver si las propiedades inmobiliarias se pagan solas en Chile. En Chile, entre el año 2012 y el año 2019, las propiedades se pagaban solas y eso se da por varios factores. Propiedades más baratas, la plusvalía era mucho más alta, el costo de la inflación era bajo, el valor del dólar también era bajo, los materiales de construcción eran accesibles. A todo esto también agrégale que el costo del crédito hipotecario era bajo porque podíamos tener costos de crédito hipotecario o tasas para la adquisición del crédito hipotecario de hasta un 2 y un 3% en su tope máximo, lo cual hacía que la cuota o el crédito que asumías para la compra de una propiedad tenía cuotas accesibles al mercado inmobiliario para los valores de arriendo. A esto súmale que muchos extranjeros entre esos años iban llegando al país. En conclusión, las propiedades se pagaban solas. Pero actualmente, ¿funciona todavía de la manera? Analicemos los mismos factores de ese mercado con respecto a los de este mercado y veamos si actualmente funciona de la misma manera. Hoy en Chile o a nivel mundial estamos en una recesión, lo cual hace que el valor de la inflación sea mucho más alto. También el valor para adquirir los terrenos, el costo de la construcción y de la buena mano de obra es mucho más elevado, sobre todo acá en Chile, que existen varias constructoras que se han lanzado a quiebra o han dejado proyectos a la mitad, lo cual significa que conseguir buenas constructoras y buena mano de obra cada vez es más costoso. Los materiales y el traslado de los mismos después de la guerra y los combustibles también son más elevados, el valor del dólar, la inflación, el poder adquisitivo de los clientes y también el valor de los arriendos sigue en aumento, pero también los índices de desempleo. A todo esto súmale que el costo del crédito hipotecario ha llegado a tasas por encima del 5% y actualmente, mientras hago este video, la tasa, la más mínima, es de 3.9 y 4%, lo cual hace que la adquisición de la deuda o la cuota que tienes que pagar, más todos los factores que te nombré anteriormente, hacen que las propiedades cuesten un 30, un 40% y los créditos hipotecarios para adquirir dichas propiedades también son más elevados y el plazo de financiamiento es menor, antes a 30 años y ahorita solo se ven plazos hasta de 25 años, pocos los casos que se ven de 30 años y todos estos factores hacen que las propiedades o el costo del crédito hipotecario que debes pagar es mucho más caro. Ahora, actualmente las propiedades o el valor de arriendo de la misma cubre este monto. No es así. Es por eso que hoy las propiedades no se pagan solas.
pero te dejaré un ejemplo número para que puedas entenderlo mejor. Esto es una propiedad de un dormitorio y un baño de un crédito hipotecario reciente que se aprobó de 3.357 UF, donde se le dio al cliente el 90% de dicho valor. Acá pueden ver el monto a un plazo de 25 años a una tasa de 4,22. El cliente tendrá que pagar un dividendo de 592 por un dormitorio y un baño. Ahora, si vamos obviamente a Portal Inmobiliario, donde ya tenemos preseleccionado la zona y buscamos valores de un dormitorio y un baño, nos podemos dar cuenta que oscilan entre los 350, 380, 330, 360 y así, en un promedio entre 320.000 a 380.000, dependiendo obviamente de que tenga el departamento, la ubicación, todo. Pero lo seleccionamos en la misma zona donde el cliente tiene el crédito hipotecario. Pero si vamos a otro ejemplo de crédito hipotecario, pero en este caso no por una propiedad de 3.300, sino una propiedad más barata aún, aquí podemos ver un segundo crédito hipotecario. Este no es de fecha tan reciente, pero ya este departamento se escrituró y se arrendó, y podemos ver que se le aprobó a un plazo de 30 años un crédito de valor total de la propiedad 2.900 UF y se le dio el 90% de crédito hipotecario, o obtuvimos a través de la gestión de crédito que realizamos el 90% de crédito hipotecario para esta cliente a una tasa de 4,85, y era ahí yo donde les indicaba que las tasas oscilan entre 4 a 4,8 y la más baja 3,9. Acá podemos darnos cuenta que este cliente va a tener que pagar por un dormitorio y un baño, que es el mismo ejemplo anterior, 533. Y si vamos nuevamente a Portal Inmobiliario y nos damos cuenta que los departamentos pueden buscarlos en distintas plataformas, oscilan entre los 300 a 360 o 380, estamos hablando que el cliente podría tener un flujo negativo hasta de 200.000 pesos. Recordando que estas aprobaciones son al 90% en unidades de durabilidad, buen costo, no son las más baratas, pero tampoco son departamentos que en 1, 2 o 3 años van a tener problemas de construcción, y nos damos cuenta que no se aplicó ningún tipo de estrategia acá de valor inflado por bono-pie y ninguna otra estrategia, y eso hace que de igual forma el dividendo no se cubra con el arriendo. Veamos un tercer ejemplo. Acá podemos ver otro ejemplo de otra unidad que en este caso es de 4.256 UFs, y esta cliente compró 2 dormitorios y 2 baños y se le aprobó el 80%, es decir, la cliente colocó el 20% de pie a un plazo de 25 años y estamos hablando de una tasa fija de 4,5, crédito completamente reciente, porque ya esa propiedad se escrituró y se está arrendando. El dividendo a pagar es de 694, una tasa fija, y si volvemos a ir a Portal Inmobiliario, pero esta vez lo hacemos por una propiedad de 2 dormitorios y 2 baños, que es la unidad obviamente que tiene la cliente. A ver, 2 dormitorios y en este caso 2 baños. Podemos ver que los valores oscilan entre 400, 420.000, pueden ser hasta 450 y en algunos casos 500. Pero recuerden que la cliente tiene un dividendo a pagar de 694, donde posee un flujo negativo, demostrando nuevamente que comparando los valores de crédito actuales con los valores de arriendo, las propiedades difícilmente se pagan solas, dejando flujo negativo a los créditos hipotecarios. Es decir, el arriendo no cubre el dividendo actualmente. Como puedes ver en números se aprecia mejor lo que te indico de que las propiedades ya no se pagan solas. Y esto no te lo digo como inversionista inmobiliario para que te asustes o para que pienses que ya la inversión inmobiliaria no es lucrativa, porque los verdaderos inversionistas sabemos que la ganancia de las inversiones inmobiliarias no está en que la propiedad se pague sola, sino en muchos otros factores. Si quieres saber cuáles son esos factores, déjamelo en los comentarios y lo hacemos en otro video. Pero hoy te daré mis análisis y mis recomendaciones de estos casos para que no cometas errores cuando intentes comprar propiedades que se paguen solas. 1. Suena muy lindo eso de que las propiedades se paguen solas, pero para saber si eso es real necesitas ver primero el crédito hipotecario realizado en este momento, en el mismo mes,
y al mes siguiente el arriendo de esa propiedad y que el valor del arriendo supere el valor de la cuota que tienes que pagar de crédito hipotecario. Esa es la única manera de que puedes saber si lo que te están vendiendo en realidad se puede pagar solo o se puede cubrir solo con el valor del arriendo. Recomendación número 2. Si bien es cierto que te pueden mostrar valores de arriendo supuestamente que cubren el valor del crédito hipotecario, debes de fijarte si el valor del arriendo se ajusta realmente al mercado. Podrían estarte mostrando un valor de arriendo o un contrato de arriendo que diga que te están arrendando una propiedad en 370,000 pesos de un dormitorio, un baño o tipo estudio en estación central de 25 metros cuadrados, y tú fácilmente podrías saber que ese valor de arriendo es irreal a través de las páginas o plataformas, portales inmobiliarios que te permitan ver cuál es el valor de arriendo real en dicha zona. Entonces comprueba si el valor del arriendo que te están mostrando en ese contrato es real al valor que existe actualmente en el mercado. Punto número 3. La mayoría de las personas que te ofrecen esto de que las propiedades se pagan solas lo hacen bajo zonas emergentes, lo cual son zonas que son alejadas de la ciudad, que tienen muy pocas comodidades, en edificios masivos de muchas unidades, pocos metros cuadrados y muy pocos acabados de construcción. Es decir, no te cuentan de los problemas que vas a tener con las unidades, con los arrendatarios ni con el edificio después de adquirirlas, porque solo se quieren concentrar en los números de ganancia. Punto número 4. La mayoría de los ejemplos que te dan son de años pasados, es decir, de cuando él o otras personas lo lograron en los años que te nombré anteriormente, desde el año 2012 y hasta el año 2019, cuando era posible lograr que las propiedades se pagan solas. Pero muy pocas personas te pueden comprobar que después del año 2022 esos números o esos ejemplos son reales, entendiendo que la economía ha cambiado desde esos años hasta el día de hoy. No podemos creer, es completamente irreal creer que las economías siguen siendo iguales y que algo que pudiste hacer hace años o que se pudo hace años se puede hacer el día de hoy de la misma manera. Punto número 5. Cuando te estén ofreciendo propiedades que se paguen solas, no pueden ser propiedades a futuro. Sería irreal también pensar que alguien podría saber cuál será el valor de arriendo de las propiedades en 3 años y también el valor de la tasa del crédito hipotecario que te van a dar por esa propiedad de aquí a 2 o 3 años. Punto número 6. Se concentran en decir que para que la propiedad se pague sola, debes elegir la propiedad más barata o en la comuna más emergente, es decir, la comuna más lejana, en edificios masivos con muy pocos acabados de construcción, que sacrifica la durabilidad en el tiempo de la propiedad, y si la promesa de que se pague sola no se cumple, entonces a veces terminan culpando el perfil del cliente, ya que a través de él es que se va a obtener el crédito hipotecario, o se termina diciendo que por los cambios del mercado no se pudo cumplir la promesa a futuro. Punto número 7. Te dicen que la oportunidad de invertir en propiedades usadas también es buena para que se paguen solas, pero lo que no te comentan es que algunas de las propiedades usadas, sobre todo las más viejas, tienen muchos problemas de construcción que ya no tienen garantía o postventa y vas a tener que cubrir tú de tu bolsillo, y esto hace que tengas que incurrir en otros gastos sobre esa misma propiedad. Punto número 8. La mayoría de los multiinversionistas que veo que hablan de propiedades, obviamente, que se paguen solas, las adquirieron en estación central. Lo que no te dicen de estación central es los índices delictivos tan altos que tienen, la cantidad de morosidad que es la más alta de todo Chile y los problemas que tienes tanto con los arrendatarios, con los edificios y con la venta por el sobrestock de productos que existe en esa comuna. Punto número 9. A esto súmale también que muchas de las personas que intentan venderte propiedades que se paguen solas también te hablan de la estrategia del bono pie, lo cual es inflar aún más el valor del producto, y a todos los factores que te nombré anteriormente, inflarle aún más el valor del producto significa un crédito más alto y también un dividendo o cuota más alta para pagar y menos probabilidades de que el arriendo pueda cubrir esa cuota. En conclusión, desde mi punto de vista, el problema radica en que es mucho más fácil venderle a los clientes diciéndoles que las propiedades se pagan solas, y también se aprovechan de que esto por muchos años se dio así que es más fácil seguir o continuar con el discurso de que las propiedades se pagan solas, a tener que educar uno a uno a los clientes y decirles por qué no se pagan solas y explicarles que esto no es un problema, y uno a uno ir con los clientes dándoles razones reales para que puedan invertir en el mercado inmobiliario sin tener que engañarlo con esta estrategia. Desde mi punto de vista te pregunto, ¿prefieres que te sigan diciendo que las propiedades se pagan solas aunque esto no es real?
¿O crees que porque las propiedades ya no se pagan solas no es una buena inversión la inversión inmobiliaria? Te leo en los comentarios, inversionista. Desde mi punto de vista, sigue siendo una buena inversión y es importante que analices los números para saber de dónde sí proviene la verdadera ganancia inmobiliaria. Ya sabes cómo funciona este canal, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Saludos, inversionistas.